Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes del quinto grado de secundaria a la última sesión de la experiencia de aprendizaje número 9 que lleva por título Colocamos cámaras de videovigilancia utilizando ángulos verticales. Nuestro propósito. Hoy estableceremos relaciones entre las características de los objetos presentados en situaciones y modelarlos, estableciendo razones trigonométricas y propiedades de la semejanza. Congruencia en triángulos rectángulos. Aplicaremos procedimientos y estrategias diversas para obtener el alcance visual de una cámara de seguridad. Reto. Pedro ahora desea colocar una cámara de seguridad a una altura de 3,5 metros y un ángulo de depresión de 37 grados. Determina el alcance visual de la cámara. Tengamos en cuenta. Recordemos acerca de las fórmulas del teorema de Pitágoras, que nos dicen que la hipotenusa elevado al cuadrado, en este caso el lado C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. De aquí se desprende la siguiente relación, ¿no? El lado C es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de A y B. A es la raíz cuadrada de la diferencia de C cuadrado menos B cuadrado. Y B es la raíz cuadrada de la diferencia de C cuadrado menos A cuadrado. Estas relaciones nacen a partir de la fórmula del teorema de Pitágoras. También debemos conocer acerca de las razones trigonométricas que se forman en todo triángulo rectángulo. Estas razones vinculan al cateto opuesto y adyacente respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo recto y el lado mayor, que es la hipotenusa. De aquí podemos determinar, por ejemplo, de que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno será el cateto adyacente, es decir, el que está al lado, sobre el valor de la hipotenusa. La tangente viene a ser el cociente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. A partir de estas tres razones, las siguientes son inversas. La cosecante viene a ser la inversa del seno, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante viene a ser la inversa del coseno, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es la inversa de la tangente, es decir, cateto adyacente entre cateto opuesto. Estas relaciones son conocidas como razones trigonométricas. Ahora, también tenemos acerca de los triángulos rectángulos. En este caso vamos a coger tres de ellos, el de 37 y 53, cuyos valores están definidos por las constantes de proporcionalidad 3K para el valor de 37, 4K para el valor de 53 grados y la hipotenusa que se pone a 90 grados vale 5K. En el triángulo de 30 y 60 tenemos la relación 1K para el ángulo de 30, K raíz de 3 para el ángulo de 60 y el doble de K para el ángulo de 90, que es el lado mayor o hipotenusa. En el caso del triángulo de 45 tenemos constantes iguales para cada ángulo, K, y para el valor de 90 es K raíz de 2. Sabiendo esto, analicemos acerca de los ángulos de elevación y depresión, también llamados ángulos verticales. Observemos, si trazamos una línea visual horizontal, o sea, un plano horizontal, perdón, ¿no? En el cual la persona observa, por ejemplo, una pared. A partir del plano horizontal y trazado la línea del ángulo visual, en la parte superior se forma el ángulo alfa, que viene a ser el ángulo de elevación, es decir, cuál es mi alcance a mayor altura. Pero desde la línea del plano horizontal hacia el piso, o sea, hacia abajo, se va a formar el ángulo θ, que viene a ser el ángulo de depresión. ¿Ya? Entonces, alfa y θ son ángulos verticales por su ubicación y se clasifican, pues, ¿no?, en elevación si es hacia arriba y depresión si mira hacia abajo. Observación.
Primero se recomienda ayudarte siempre de un dibujo para reconocer el ángulo con el cual estás trabajando. Si el observador tiene una altura o está sobre un objeto, la línea horizontal se eleva respecto al suelo. Caso contrario, se considera que observa desde el piso. Así como en este caso, por ejemplo, esta es una persona y el ángulo visual nace a partir de los ojos, pues no lo voy a poner desde el pie, ¿no? Pero en caso no te dieran la referencia, ¿no?, de la persona, de repente te hablan acerca de un insecto o quizás un punto fijo, ¿no? Entonces ahí sí se considera desde el suelo. Ya, pero aquí una persona pues tiene una altura, ¿no? Y esa altura es la que va a elevar el plano horizontal. Otra observación, usar los triángulos notables para identificar los lados desconocidos relacionando a las razones de los catetos e hipotenusa, ¿no? Lo que vimos, o sea, vamos a formar razones trigonométricas. Esto lo vemos mejor con un ejemplo. Tenemos, si de un punto ubicado a 20 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación para su parte más alta mide 37 grados, calcular la altura del edificio. A ver, observa. Aquí en este caso, por ejemplo, no me dicen una persona, no me hablan un punto ubicado, por lo tanto lo considero que está en el piso. Desde el piso hacia arriba, porque la horizontal vendría a ser el suelo mismo, entonces hacia arriba se forma un ángulo de elevación, que es de 37 grados. Este punto está a 20 metros y lo que me piden es la altura que tiene el edificio. No, observa, entonces aquí se forma pues un triángulo rectángulo, ¿no?, entre la altura, la distancia y la línea visual. Vamos a hacer la solución de dos maneras. Primero vamos a utilizar solamente triángulos notables. A ver, si recordamos el triángulo notable de 37 y 53 grados, comparando tenemos. Este era nuestro rectángulo, ¿no es cierto? Ya, teníamos 37, 53 y teníamos las razones, o perdón, los lados eran correspondientes a 3, 4 y 5K. En este caso, si tú observas, al lado de 37, que vendría a ser el cateto adyacente a 37 grados, que es la distancia del punto a la base del edificio, es 20. En este caso, ese 20 se ha igualado a 4K. ¿Cuánto vale K entonces? Una simple división, ¿no? 20 entre 4 es 5. Con ese valor yo puedo calcular la altura del edificio, que vendría a ser 3K. Y 3 por 5, que es el valor que hallé, me da 15 metros y esa sería la altura del edificio. Solución 2. Ahora vamos a utilizar razones trigonométricas. Mira, seguimos recordando el triángulo notable de 37 y 53, comparando la razón trigonométrica que relacione al cateto adyacente, que representa la distancia del observador a la base del edificio, o sea, desde este punto hasta el punto base, con el cateto opuesto que representa la altura, en este caso, del edificio. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la relación que relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente? Es la tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, en este caso de 37 grados. Ahora, ¿cuánto vale ese valor en el triángulo rectángulo? Cateto opuesto, 3. Cateto adyacente, 4. 3 sobre 4. No se considera la constante de proporcionalidad porque como es cociente se van a anular. Ahora, pero en la figura, ¿cuánto es la tangente de 37? Cateto opuesto es la altura, ¿no es cierto? H, por eso que le coloqué aquí H. Y el cateto adyacente vale 20, que es la distancia desde el punto hasta la base del edificio. Con estos datos hago lo siguiente. Vamos a igualar 3 cuartos con la altura entre 20, porque ambos son tangente de 37, tanto en la gráfica del edificio como en el triángulo notable. Luego, despejando el valor de la altura, tendríamos 3 por 20 sobre 4, que es lo que he hecho aquí. Y resolviendo eso me va a dar 3 por 20, 60, y entre 4, 15 metros, que sería la altura del edificio. Como puedes observar, utilizando cualquiera de los dos métodos, llegué a la misma respuesta. Ahora planteamos una situación donde aplicaremos el ángulo de depresión. Analizo la situación. Pedro, preocupado por la inseguridad ciudadana que afecta, sobre todo en épocas festivas como la Navidad,
decide realizar la instalación de cámaras de seguridad en su vivienda. Él desea obtener el mayor alcance visual al exterior, por lo que el técnico le propone dos alternativas. Primero, colocar la cámara al nivel del techo, que tiene 3 metros de altura, con un ángulo de depresión de 30 grados. Y segundo, colocar la cámara en un poste de 5 metros de altura con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿Cuál de las propuestas sería la mejor para obtener el mayor alcance visual? Comprendemos el problema. ¿De qué trata la situación? La situación trata de Pedro, quien desea colocar cámaras de seguridad fuera de su casa y debe escoger la mejor propuesta de instalación para obtener un mayor alcance visual. Segundo, ¿qué datos podemos identificar en la situación? Tenemos como datos las propuestas del técnico, ¿no? Que la cámara está a nivel del techo, es decir, con 3 metros de altura y un ángulo de depresión de 30 grados, y en el segundo caso está en un poste que tiene 5 metros de altura y su ángulo de depresión es de 37 grados. Diseñamos una estrategia o plan. Describimos el procedimiento que realizaremos para dar respuesta a la pregunta planteada en la situación. A ver, debemos obtener el alcance máximo en cada una de las propuestas, utilizando el ángulo de depresión y la altura. Utilizaremos razones trigonométricas de triángulos notables para facilitar los cálculos. Luego decidiremos por la que tenga mayor alcance. Ejecuto mi estrategia o plan ahora. Primero es colocar la cámara a nivel del techo que tiene 3 metros de altura con un ángulo de depresión de 30 grados. Entonces, a ver, tenemos la casa, la cámara y hacemos las proyecciones. Recuerda que el ángulo de depresión es con la horizontal hacia abajo, o sea, hacia el piso. Entonces, trazando una línea horizontal paralela al piso, sería esta de color verde, con la línea que representa la distancia del alcance visual, se forman 30 grados. Pero esta horizontal con la altura forman 90 grados, lo mismo que la altura con el piso. Entonces, si forman 90 grados, quiere decir que este ángulo es complementario con el que está dentro. Si tenía 30, acá tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque es su complemento, ya que la suma de ambos me tiene que dar 90 grados, que es el ángulo recto. Luego, recordando el triángulo notable, porque si acá se forman 60 grados, hacia acá, o sea, en el lado inferior, se forman 30. Para que sean 90 con el ángulo recto. Recuerda también que todo triángulo, los ángulos internos suman 180. Entonces, aplicando esa pequeña teoría, puedo completar la gráfica. Y los datos, pues no 3 metros de altura, y esto de acá que es el valor de X, ¿no? ¿Cuál es la distancia de alcance máximo, ¿no? Hasta dónde va a llegar la visualización de mi cámara. Entonces, recordando el triángulo notable de 30 y 60 y comparando la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto a 60 grados, que representa la distancia desde la base de la casa al punto máximo del alcance visual, hasta donde va a llegar, con el cateto adyacente, en este caso 60 grados, que representa la altura del techo de la casa. Ya. Ojo, el ángulo de depresión es 30, pero no estoy trabajando con este valor, sino trabajo con 60. ¿Ya? Voy a trabajar con 60 porque es el ángulo que se ha formado por complemento. Y al compararlo con este triángulo notable, tendríamos, pues, no, la altura sería 1K, que representa 3, y el cateto opuesto sería la raíz de 3 por K, ¿no? Con estos valores vamos a trabajar. Observa. Tangente de 60, porque el cateto opuesto entre el cateto adyacente es tangente. En el gráfico, o sea, en el triángulo notable, perdón, serían raíz de 3 sobre 1. Y en la casa, o sea, en este gráfico, en este triángulo que se ha formado, sería x sobre 3, como lo observas aquí. Luego, igualando raíz de 3 sobre 1 es igual a x tercios. Luego, x aquí va a ser igual al producto de raíz de 3 por 3 entre 1. Resolviendo esto con la calculadora voy a obtener de que x vale aproximadamente 5,2 metros, ¿no? Quiere decir que esta distancia sería 5,2 metros. Ahora, en el segundo caso, si colocamos la cámara en un poste de 5 metros de altura con un ángulo de depresión de 37 grados. Veamos. A ver, repetimos el paso. La horizontal en este caso está arriba, paralela al piso, y se forman 37 grados con la línea del alcance visual. Ya, recuerda que el ángulo de depresión siempre está debajo del plano horizontal. Luego, hago lo mismo que hice en el caso anterior.
La horizontal con la altura forman 90 grados, quiere decir que 37 es complemento de este ángulo, que vendría a ser 53. ¿Por qué? Porque 37 más 53 es 90. Ahora, si acá es 53, acá tiene que ser 37 para que sumen 90. Con este 90 que está aquí, que es el ángulo recto, formen 180 grados dentro de este triángulo. Con eso colocamos la altura 5 metros y pues acá es X porque no sé cuánto vale esta distancia, ¿no es cierto? Ahora vamos a recordar el triángulo de 37 y 53 y sus valores, que son 3K, 4K y 5K. No, y vamos a comparar la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto, que representa la distancia entre la base de la casa y el punto máximo de alcance visual, no sé hasta dónde va a llegar, con el cateto adyacente, que en este caso ya no es la altura del techo porque ahora está en un poste y es más alto, tiene 5 metros. Entonces ahora comparamos, a ver. Tangente de 53 grados. Recuerda, yo no trabajo con el ángulo de depresión de 37 porque le saqué el complemento para poder formar este triángulo que es semejante o congruente a este triángulo de aquí. Bueno, sería semejante, ¿no? En este caso es semejante, no es congruente, es semejante. Al ser semejante, entonces aplico razones trigonométricas tangente, que relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En el triángulo notable, para 53 el opuesto es 4, el adyacente es 3, 4 tercios. Para la casa, el opuesto es x, el adyacente es 5. Aquí está, x quintos. Igualamos porque hablamos de la misma tangente. 4 tercios es igual a x quintos. Luego, x va a ser igual al producto de 5 por 4 sobre 3. Y resolviendo eso me dan 6,7 metros. Tomemos en cuenta lo siguiente, a ver, determinamos la ubicación más óptima de la cámara de seguridad y representamos su rango de alcance. Ya hemos calculado para el caso 1 que cuando la cámara se encuentra a 3 metros de altura con un ángulo de depresión de 30 grados, el alcance de la cámara es de 5,2 metros. Y en el segundo caso, cuando la cámara está en un poste de 5 metros de altura y tiene un ángulo de depresión de 37 grados, el alcance es de 6,7 metros. Por lo tanto, si comparamos, en el segundo caso el alcance es mayor. La mejor propuesta sería colocar la cámara en un poste con un ángulo de depresión de 37 grados porque alcanza mayor alcance visual con 6,7 metros, ¿no? Como lo plantea el caso B. Reflexionamos, a ver, en esta etapa analizamos si la estrategia nos ayudó a dar respuesta a las preguntas planteadas en la situación para trasladar este nuevo conocimiento a otras situaciones. Respondes esta pregunta, que es para ti. ¿Qué parte del desarrollo del problema consideras más difícil? No te olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación de acuerdo a los aprendizajes que tengas en esta actividad. Bueno, jóvenes estudiantes, esto no será un adiós, solo un hasta luego. Gracias por permitirme compartir experiencias durante el presente año escolar 2022. Solo me queda desearles que pasen una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Hasta pronto.